Muy buenas, bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy Sara Sonder para aquellos que no me conocéis y hago vídeos de salud mental recurrentemente, sobre todo hablando del trastorno límite de la personalidad, ya que es un trastorno que yo padezco. Y es por ello que hoy quería tratar de hablaros de un término que no es muy conocido y que creo que es bastante importante en el trastorno límite. Se llama comúnmente splitting, así que os voy a comentar un poquito cómo funciona este mecanismo de defensa, cómo funciona el splitting, en qué se basa y cómo se puede intentar mejorar, ¿vale? Todo esto desde mi experiencia y desde lo que yo he trabajado durante muchos años con este trastorno. Así que bueno, vamos a empezar. El splitting es algo que nos pasa a la gente con TLP, que se basa en que cuando conocemos a alguien o estamos en momentos de euforia muy intensa, idealizamos muchísimo a las personas. Una cosa que es muy básica del trastorno límite son los extremos, por eso se llama trastorno límite. Siempre es o todo bueno, o todo malo, o todo blanco, todo negro. Y con la gente nos pasa un poco lo mismo. O la amamos o la odiamos. Evidentemente esto se puede trabajar y luego hablaremos de ello, pero en un principio solemos idealizar muchísimo a la gente. Cuando alguien pues no está a buenas vibes, pues le tenemos en un pedestal enorme. Podemos querer muchísimo a esa persona, también esto hace que pillemos rápido dependencia con la gente, que busquemos su aprobación y su validación constantemente, y bueno, es algo que trae bastantes problemas, ya no solo en esa relación, sino para uno mismo, porque te pones también tú una misma presión para llegar a cumplir con ese estándar que tú tienes a esa persona pues súper arriba, ¿no? Y puede ser bastante frustrante para uno mismo también. ¿Y qué pasa? ¿Qué es el splitting en sí? El splitting es cuando esa persona hace algo que dista de lo que nosotros habíamos idealizado de ella. Es decir, yo que se puede pasar con cosas súper mínimas, como por ejemplo, he quedado con esta persona y pues me ha anulado o no ha aparecido. En tu cabeza puedes pensar, esta persona es horrible, esta persona ya no me quiere, esta persona es lo peor del mundo, y puede pasar de estar aquí arriba en lo más alto de tu idealización a tenerla en lo más profundo y pensar que es una persona horrorosa, lo peor del mundo. Y es algo que también nos pasa con nosotros mismos, por eso lo de la imagen inestable que solemos tener y percibir de nosotros mismos. Siempre andamos entre los extremos, básicamente. Entonces, esto es algo que se puede trabajar. Yo antes tenía el splitting muy heavy, y es algo que he podido mejorar mucho con el tiempo, con los años, con terapia, y racionalizando un poquito estos pensamientos y también conociendo bien estas cosas, porque claro, yo antes vivía eso y no entendía, en plan, ¿cómo puede ser que ahora me sienta tan mal porque me ha cancelado un plan? O sea, y obviamente pues es algo que cuando lo piensas racionalmente no tiene tanto sentido, pero tiene una explicación. Las personas con TLP solemos tener problemas de abandono, problemas de validación de los demás, y el hecho de que alguien haga algo que dista de lo que nosotros pensamos de ellos, o de una bondad absoluta que hemos visto en ellos, hace que nos dé miedo que esa persona nos haga daño, como nos han hecho muchísimo daño. Al final es un mecanismo de defensa. Tú piensas, vale, casi todo el mundo me ha hecho daño, en tu cabeza piensas eso, o me ha abandonado. Entonces esa persona haciendo esa pequeña cosa, aunque sea muy pequeña, eso para ti ya es un signo de, vale, me va a hacer daño o me va a abandonar. Entonces es una reacción que tienes de intentar evitar ese dolor, de decir, vale, esto me ha generado un daño, ¿no? Porque me siento mal de que esta persona no haya querido quedar conmigo. Os pongo este ejemplo porque es algo muy básico y que los pensamientos que razonas son muy fáciles de entender, pero puedes llegar a pensar, no soy suficiente para esta persona, tendrá mejores cosas que hacer, estará con alguien más interesante que yo, simplemente no le importo. Estos son pensamientos típicos de alguien con TLP cuando pasa una situación como esta. Es decir, que a veces no es tanto proyectado en la otra persona y en es el demonio, sino en nosotros mismos y lo que nos genera a nosotros mismos, porque al final somos muchas inseguridades, somos mucha inestabilidad, y lo que queremos al final realmente es amor. O sea, creo que la gente con TLP lo que ansía es sentirse querida, y el hecho de sentirse como devaluado por otra persona es algo que nos afecta mucho, aunque realmente no sea para nada así, aunque esa persona a lo mejor no ha podido quedar porque, yo qué sé, le ha salido un trabajo, yo qué sé, o cosas que pueden pasar. Entonces hay que saber un poco racionalizar ese tipo de pensamientos, y cuesta muchísimo, pero hay que tener claro que es un mecanismo de defensa. Al final es tu cerebro intentando protegerte de las malas experiencias que has vivido ya. Entonces es importante pues racionalizarlo, decir, vale, esto ha pasado, esta persona no puede quedar, y no significa que me quiera menos, no significa que sea el demonio, no pasa nada, esa persona sigue siendo una persona con sus cosas buenas y sus cosas malas, igual que uno mismo. Pero claro, como nosotros nos solemos ver como o muy buenos o muy malos, también es difícil no hacerlo con los demás, sino proyectar esas ideas en los demás. Pero básicamente el splitting se basa en eso, en que
Cuando alguien sentimos que nos ha hecho algún tipo de daño, nuestro mecanismo es vamos a huir. ¿Y cómo vamos a huir? Pues haciendo que esta persona no signifique tanto para nosotros, poniéndole esa etiqueta de te odio, por decirlo así, o me has decepcionado, para nosotros sentirnos más a gusto con el hecho de alejarnos de esa persona. Que no está bien, obviamente, no nos hace sentir bien y no hace sentir bien a las otras personas de nuestro entorno, es evidente, y por eso hay que trabajar para sobrellevarlo. Yo tengo suerte de que en mi entorno pues conocen bastante el trastorno y yo a veces les digo, ahora mismo te tengo en splitting, así que vamos a hablar cuando esté más calmada. Entonces, el poder ser clara, comunicativa con la gente de tu alrededor y contarles este tipo de cosas, yo creo que es súper bien, en plan es una cosa que os puede ayudar. Y ya luego, pues, para mí ha sido mucho el ver mis experiencias del pasado y ver en qué momentos he tenido splitting y analizar, vale, he tenido splitting, pues, en este caso, por quedar, pues, por este tipo de pensamientos, ¿no? Al final, por sentirme rechazada, por sentirme mal conmigo misma al final. Así que mi consejo, intenta racionalizarlo lo máximo posible. A veces hablarlo con otras personas externas ayuda también porque dices, te das cuenta de que a lo mejor no es para tanto, no me gusta nada usar estos términos porque los sentimientos de cada uno son válidos e importantes y nada es para tanto si a ti te afecta, pero sí que es cierto que a veces hablando en voz alta con otras personas con las que tengas confianza, explicándole estas situaciones es como, vale, realmente he tenido esta reacción que a lo mejor era desproporcionada ante esto que ha pasado, entonces te ayuda a ver, vale, pues esta persona sigue siendo la misma persona, simplemente pues ha habido este tipo de conflicto que no pasa nada y ya está, y tú misma tienes que calmarte e intentar pues pensar, vale, no ha cambiado nada, no pasa nada. Evidentemente, si es un conflicto que realmente te hace daño y que es una cosa importante y de magnitud, obviamente no dejes que te traten mal tampoco, que es algo que en el TLP pasa mucho, porque a veces pensamos que somos nosotros mismos y nos convencemos de no se comporta tan mal. Tenemos esos dos extremos, a veces con cosas pequeñas te da el instinto de vamos a huir de aquí porque nos van a hacer daño, porque esta persona es mala, y a veces pasamos una y otra y es como, bueno, no pasa nada, en plan, somos nosotros que lo estamos percibiendo mal. Es muy difícil vivir con esto, solo por todo lo que está trajinando mi cabeza ahora mismo, todos los tipos de pensamientos que llegas a tener en esta situación. Entonces es algo que requiere muchísima terapia, muchísima ayuda del entorno, yo creo también, a mí es una de las bases que me ha ayudado, y de mí misma, de darme cuenta de, vale, en qué situaciones siento el splitting, qué es lo que realmente siento rechazo, siento odio, qué es lo que siento, qué hay detrás de todo ese mecanismo, y a partir de ahí poder ver en qué personas también puedes confiar, porque a ver, si una persona te está fallando siempre, a lo mejor es que no deberías tener una relación con esa persona, pero hay personas con las que surgen conflictos del día a día y eso debería de no generarnos una sensación tan intensa de odio hacia ellas, porque tampoco se lo merecen al final. Entonces mi consejo es eso, es intenta racionalizar, intenta entender por qué lo sientes, qué sientes y encontrar maneras que puedas tú pues gestionar ese malestar, que no sean negativas, ya que el splitting también te puede llevar a tener conductas autolesivas. Entonces intenta gestionar, intenta poner incluso un plan de, vale, si siento este splitting voy a hacer esto. En mi caso es decírselo a la persona o contarle cómo me siento. Si no tengo suficiente confianza, simplemente ahora mismo no puedo gestionar hablar contigo, necesito mi tiempo de procesar y luego ya ver, vale, realmente es un conflicto que me tiene que realmente preocupar y tengo que solucionar, o soy yo que tengo este mecanismo de defensa y lo estoy proyectando en esta persona. Y ahí también hay que, bueno, pensarlo, y es difícil cuando tienes tantos pensamientos, pero poco a poco se puede ir mejorando en esto, de verdad. O sea, yo he mejorado muchísimo en este tema y si yo he podido, vosotros podéis. Así que eso, la base es entender, trabajar y buscar herramientas, porque va a seguir pasando seguramente, porque al final es un síntoma crónico del TLP, pero se puede mejorar, se puede racionalizar y se puede al menos hacer que el dolor no sea tan intenso. Al final es un trastorno crónico, lo que tienes que hacer es aprender a sobrellevarlo lo mejor posible, tener herramientas para poder gestionarlo. Así que bueno, eso sería todo por este vídeo. Espero que os haya ayudado si tenéis a conocidos o personas queridas que tienen TLP, o si lo sufrís ya sabéis que no estáis solas, que bueno, que hay mucha gente que os comprende más allá y que se puede mejorar. Creo que eso también es súper importante. Yo estoy en un camino muy largo a mi mejora, aún me falta muchísimo por poder hacer, pero bueno, sí que es guay ver que desde los últimos años sí que ha habido pues un avance, así que bueno,
se puede ir poco a poco mejorando. Me podéis seguir aquí debajo, hago mucho contenido de salud mental en TikTok, en Instagram, etcétera. Así que bueno, también tengo canciones hablando de todas mis experiencias con este tipo de problemas en Spotify como Sarah Sonder, aquí en YouTube también las tenéis. Bueno, el arte es algo que me ayuda mucho a sacar todo este tipo de sensaciones que tengo dentro de mí, así que espero que podáis disfrutar de ello y nos seguiremos viendo por aquí. Si queréis que hable en particular de algún otro síntoma o de algún tipo de problema que tengáis relacionado con esto, me lo podéis dejar aquí debajo, yo os leo encantada y así os traigo vídeos que os puedan ayudar, que al final es algo que a mí me hace muy feliz el poder ayudaros con esto. Así que nos vemos muy pronto. Adeu.